Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la primera parte de esta clase donde vamos a tratar de trabajar en términos muy generales algunos rasgos de dos economías planificadas. La economía planificada soviética, la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la economía planificada franquista, la que pone en marcha el gobierno del dictador Francisco Franco después de la victoria en la Guerra Civil Española, en un proceso, bueno, como deben saber ya por historia contemporánea 2, que empieza en 1936 con un intento de golpe de Estado que no consigue todos los objetivos. Comienza entonces una guerra civil, una extensa y muy compleja guerra civil en España, que dura 3 años y que finalmente Franco, el sector fascista, el sector que desarrolla el golpe de Estado contra la República Española, logra eh, llegar al poder. Por el otro lado, también, mínimo resumen, la Revolución Rusa, como ustedes deben saber también, eh, es un acontecimiento de características históricas claves, quizás uno de los grandes, sin duda digo, uno de los grandes acontecimientos del siglo XX, quizás para mi mirada, por ejemplo, el mayor acontecimiento histórico del siglo XX, ¿no? Un hecho realmente parteaguas por un montón de elementos, ¿no? Fundamentalmente es el primer gran intento de una clase subalterna, una clase oprimida, como la clase obrera y el campesinado, de controlar el poder del Estado y de planificar un desarrollo económico de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Es como un gran y maravilloso, y bueno, y en algunos casos también trágico, como siempre es la vida, eh, experimento de tratar de organizar una sociedad y una economía al servicio de las mujeres y los hombres. Y dejar entonces, dar vuelta totalmente la tortilla con respecto a un modelo como el capitalista, donde en realidad las mujeres y los hombres nos ponemos al servicio de la economía. Vivimos para la economía y no como pensaría un proyecto como socialista, que en todo caso la economía, la organización productiva y demás, se estructura de acuerdo a las necesidades de la vida. Diríamos, eh, un poco esa gran cuestión de si trabajamos para vivir o si vivimos para trabajar, ¿no? En el capitalismo, la lógica que nos impone el modelo sistémico de esta búsqueda de la acumulación individual, de la necesidad de la reproducción ampliada, nos lleva, obviamente podemos resistirnos, pero la lógica sistémica lleva a vivir para trabajar. Y en cambio un modelo como el socialista, también, de nuevo, la historia eso la hacen las personas de carne y hueso, y pueden volver a caer en los mismos errores, sobre todo cuando esa historia la hacen personas de carne y hueso, criadas y creadas bajo las condiciones del capitalismo, pero la lógica del socialismo sería justamente un modelo donde trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. Entonces, estos dos grandes acontecimientos, el franquismo y antes la Revolución Rusa es de unos 20 años antes el franquismo no hubiese existido de no existir la Revolución Rusa, en definitiva, porque básicamente el levantamiento militar franquista se produce contra lo que tenían como una posible avanzada del comunismo en España. Son, digo, dos grandes acontecimientos, podríamos decir que uno por izquierda, para decirlo simplificadamente, y el otro por derecha, por la extrema derecha. En ambos casos se piensa y se analiza la necesidad de planificar la economía, ¿sí? Totalmente, fíjense, en contradicción con los principios clásicos del liberalismo y luego retomados por el neoliberalismo, de que el Estado no debía tener influencia en la economía y que lo que se debía dejar es que la economía funcione a partir del libre juego del mercado.
un poco nosotros vamos a volver a ver más adelante, hoy lo voy a nombrar rápidamente, que luego de la crisis mundial de 1930, ese consenso liberal clásico se termina de derrumbar, ¿no? La crisis mundial del 30 muestra, evidencia, que los principios neoclásicos eran inconsistentes y el mercado demostraba que era incapaz de generar situaciones de pleno empleo, incapaz de lograr tasas de ganancia razonables por largo periodo de tiempo y especialmente incapaz de autorregularse, ¿no? Demostraba que no existía esa mano invisible del mercado que había planteado Adam Smith como modelo cuasi mágico de autorregulación de la economía capitalista. Entonces, a partir del año 30 y durante bastantes años, al menos hasta el impulso a la perspectiva neoliberal, luego avanzados los años 70, en la década de 1970, hasta esos años se había construido un consenso, aún dentro del capitalismo, que desmontaba el antiguo consenso liberal. Y ese nuevo consenso planteaba, apoyaba la necesidad de que el Estado interviniese en la planificación económica, regulando la economía, buscando generar efectos contracíclicos y buscando especialmente planificar la economía, ¿no? Se había entendido, digamos, que el mercado liberado a su propio funcionamiento generaba intrínsecamente por sus propias dinámicas ciclos económicos de altas y bajas y esas altas y bajas provocaban crisis económicas y sociales. Las crisis económicas generaban quiebras, desocupación, caída de empresas y eso provocaba a su vez crisis sociales que, ¿cuál era el problema de eso para los capitalistas? Las crisis sociales provocaban peligros muy grandes de la dominación política, ¿sí? Generaban inquietud muy grande, provocaban mucho miedo, pero ese miedo a la vez estaba directamente vinculado a la existencia, ya desde años antes, de la Revolución Rusa. Yo diría, en realidad, el gran cambio es la Revolución Rusa más la crisis del 30. ¿Por qué? Bueno, porque la Revolución Rusa mostraba ya desde 1917 una economía planificada con una lógica totalmente distinta a la capitalista, que más allá de tener sus problemas, como tiene toda economía en todo tiempo y lugar, había logrado éxitos muy importantes, especialmente para un enorme territorio como el que estaba bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que emergía, luego de la Revolución Rusa, de una situación de crisis casi catastrófica, que además se va a profundizar por varios elementos. Bueno, primero porque la Revolución Rusa se da en medio de la Guerra Mundial. O sea, Rusia era un país, un imperio, si quieren, que venía de una guerra, de perder además una guerra. Luego van a ser años de guerra civil, tanto de los antiguos zaristas que habían sido derrocados por la revolución bolchevique, como de ejércitos enviados, financiados por las potencias capitalistas que intentaron durante muchos años tirar abajo el proyecto revolucionario bolchevique y que por lo tanto realmente lo debilitaron en gran medida. Siempre es complejo saber, y es un debate interesante pero un poco indescifrable, saber hasta qué punto los problemas que siempre tuvo la Revolución Rusa, más que la revolución en sí misma, la construcción de la economía planificada soviética, hasta qué punto fueron problemas intrínsecos propios de la dinámica de la planificación económica de los soviéticos y hasta qué punto fue efecto de esos permanentes ataques que sufrió la economía soviética. Algo parecido podemos pensar hoy con Cuba, ¿no? Cuba es un país que funciona bastante bien, mucho mejor que la mayoría de Latinoamérica si uno mira sus datos de nutrición infantil, de mortalidad infantil, de alfabetismo, de salud, o sea, en todos esos datos, Cuba al lado del resto de Latinoamérica tiene números extraordinarios,
pero a la vez tiene otros problemas económicos, especialmente en cuestiones de consumo, en cuestiones de oferta de algunos bienes, y es muy complejo saber hasta qué punto es un problema propio de la economía planificada socialista y hasta qué punto estos problemas de consumo que tiene Cuba son en realidad efecto del permanente ataque que sufre la economía cubana por parte de Estados Unidos y otros países capitalistas. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, que Cuba sufre un bloqueo desde hace ya más de 60 años, ¿no? Casi 60 años. Bueno. Entonces, desde 1917 hay un gran cambio que se consolida en los años 30. ¿Por qué se consolida en los años 30? Bueno, porque estaba para el capitalismo, para los países capitalistas, ese horizonte negro para los capitalistas, pero digamos que venturoso para los obreros, de que era posible una forma de organización social alternativa al capitalismo. Entonces, cuando además en los años 30 el capitalismo entra en crisis, se hace evidente que hay que regular la economía para evitar que sectores importantes de la clase obrera busquen construir una forma de organización social alternativa. Por eso, durante estos años vamos a ver que casi todos los países asumen formas de planificación económica, tanto aquellos que buscaban orientar su economía en un sentido socialista, como aquellos que buscaban orientar su economía en un sentido capitalista más clásico, como también aquellos países que buscaban construir su economía en el sentido, por ejemplo, de los proyectos fascistas o nazis o franquistas. ¿Sí? Que tanto el nazismo como el fascismo o el franquismo, en los tres casos, son economías fuertemente centralizadas y planificadas desde el Estado. A partir de ese momento, el pensamiento económico va a tener una profunda resignificación y muchos contenidos que hasta ese momento eran considerados tabúes van a empezar a exhibir una vitalidad muy importante. Eh, Entre ellos, la necesidad de contar con un Estado activo que tuviera injerencia en políticas fiscales, monetarias y sociales, la necesidad de establecer controles y incentivar el rol empresario del Estado en áreas estratégicas de la economía. Y entonces, en esos años, que van a ser, podríamos decir, los años dorados del capitalismo occidental, luego de los años 30, dorados, ¿por qué? Porque va a lograr tasas de ganancia estables y sostenidas en el tiempo, pero a la vez en estos años se va a reforzar un paisaje que tenía un puñado de economías industriales y una constelación de países periféricos, como el nuestro, dependientes, organizados en torno a modelos exportadores primarios. Bueno, Martínez Cortiña, que trabaja, que es el texto que les propusimos para trabajar los cambios de la planificación económica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muestra cómo desde la Revolución de Octubre de 1917, con la subida al poder del comunismo, del Partido Bolchevique, el régimen económico socialista que se va a implantar en la Unión Soviética fue atravesando una serie de procesos que obligaron a modificar algunos de los supuestos de la planificación en el mundo socialista. Y él, bueno, intenta realizar un análisis muy breve de diversos cambios que se fueron produciendo en los últimos 50 años, dice él. ¿Por qué? Porque este es un texto de fines de los años 60, cuando justamente empezaba a haber un proceso de liberalización de la economía soviética que va a terminar con la lamentable, por lo menos en mi mirada, caída del proyecto soviético a inicios de los años 90, fines de los años 80. Trabaja entonces una diferenciación entre la etapa anterior a los planes quinquenales y la etapa previa a los y la etapa de los planes quinquenales en sí misma. La etapa previa a los planes quinquenales tuvo tres etapas fundamentales.
En la primera etapa es la que se denomina una fase de comunismo de guerra y abarca desde 1917, desde la revolución en sí misma, hasta 1921. Fue un proceso en el cual lo que se intentó es llevar a cabo un colectivismo puro, tomando al Estado todos los resortes de la economía en el marco de una muy fuerte guerra civil, como les decía antes. ¿Cuáles eran los elementos clave? Bueno, el primero era la nacionalización de la industria, de la banca y de los ferrocarriles. El segundo punto era la confiscación de los bienes de los propietarios agrícolas, o sea, de las tierras, especialmente de las grandes extensiones de tierra. El tercero era el establecimiento del monopolio del comercio exterior. Todo el comercio exterior lo controlaba el Estado. El cuarto era la implantación del control obrero en la gestión de empresas. El quinto era la supresión del mercado y del sistema de precios. Y por último estaba la requisa y distribución de los productos en especie que los campesinos se negaban a entregar. Imagínense que esto es en el marco de una guerra civil y de una situación de hambruna que se provocaba en algunos sectores. Entonces, aquellos campesinos que pretendían especular con los precios de los cereales y estoquearlos, como hacen hoy, por ejemplo, los productores agrarios argentinos, esperando, eh, tratando de presionar a una devaluación para recién ahí vender la soja u otros productos producidos, el Estado intervenía y los obligaba a vender sus productos o directamente se los requisaba por las cosas. El resultado de esta política que transformaba de raíz la estructura y los mecanismos económicos de la antigua Rusia estaba justificada por las preocupaciones ideológicas, pero especialmente estaba justificada por la coyuntura internacional y por las necesidades del estado de guerra. Pero en términos de la planificación económica, el mismo Lenin sabía que era un problema, sabía que esto no era lo ideal, era lo que podían hacer en esa etapa de guerra abierta. De hecho, en cuanto termina la guerra civil, Lenin va a cambiar la política y va a adoptar lo que Martínez Cortiña denomina una segunda fase y que Lenin va a denominar la nueva política económica, la NEP. Lenin va a decir que la nueva política económica es un paso atrás, pero es un paso atrás porque la guerra civil había obligado a dar demasiados pasos adelante de repente sin poder afianzarlos. Era un intento, decía Lenin, de reagrupar las fuerzas y medios con el fin de luego poder avanzar a una ofensiva decisiva contra el capital, liquidando los restos del capitalismo en la Unión Soviética. Lenin era cualquier cosa menos un romántico o un tipo que no estudiaba. Y él sabía que en realidad la etapa previa no había sido lo ideal, que lo que había era que planificar cómo salir del capitalismo y construir esa nueva sociedad socialista. Piensen que es algo apasionante realmente esto, más allá de que ustedes acuerden o no, digo, ideológicamente con un proyecto socialista. ¿Por qué es apasionante? Porque es la primera vez que un grupo de seres humanos van a intentar construir una economía planificada y van a intentar que esa economía planificada además sustente, sea la base que consolide la construcción de una sociedad de nuevo tipo, de nuevas relaciones sociales. Es, les repito, un experimento realmente magnífico en su lógica, el intento de construir una sociedad realmente humana. La nueva etapa de la NEP va a comenzar en febrero de 1921, que es cuando se crea el Gosplan, un organismo que para la época en que escribe Martínez Cortiña todavía existía y que estaba encargado de realizar la planificación de todo el país. Y va a durar hasta 1924, cuando se retoman otras dos. Con la NEP se da una marcha atrás en el objetivo de implantar el colectivismo, se aceptan otras formas de organización. Lenin va a decir que existen
5 formas distintas de organización de la economía en la Unión Soviética: la economía patriarcal, la pequeña producción mercantil, la economía capitalista privada, el capitalismo de Estado y el socialismo, y eso dificultaba la planificación general, por lo que los esfuerzos van a ir siendo dirigidos a realizar un plan concreto, tratando, por ejemplo, de electrificar el país. Lenin va a ser un convencido que la electrificación del país era un paso ineludible, insustituible para modernizar la Unión Soviética, que venía de ser un país tremendamente atrasado, donde, por ejemplo, en el siglo XX todavía se usaba el arado de madera. La tercera fase de la etapa previa a los planes quinquenales integra los años 1925-1928 y es lo que se va a denominar el periodo presocialista y de la reconstrucción. En esa fase se intenta alcanzar dos objetivos básicos. Es una fase donde ya Lenin no está. Lenin había sufrido un atentado por parte de un grupo contrarrevolucionario y luego de varios años muy enfermo, con muchas secuelas del atentado que sufrió, murió en 1924, entonces en esta etapa él ya no está presente, y va a ser una etapa en la que van a empezar a darse cambios hacia una lógica mucho más autoritaria y que poco a poco van llevando al fortalecimiento de la figura de un liderazgo dictatorial como fue el de Joseph Stalin, que va a tirar abajo casi todos los avances libertarios, libertarios en el mejor sentido, no en el de los libertarios capitalistas de ahora, que había logrado la Revolución Rusa en sus primeros años. Esta fase, 25-28, va a tratar, decía, de alcanzar dos objetivos fundamentales con el fin de aumentar la producción y liquidar los restos del capitalismo. El primer objetivo era el de industrializar el país, principalmente lograr la industrialización de productos pesados y la industrialización de medios de producción, o sea, no solo de medios de consumo, sino de medios de producción, de maquinaria, de fábricas. El segundo objetivo era la colectivización de la agricultura. La Unión Soviética era un territorio donde todavía tenía muchos problemas para producir la cantidad de alimentos que necesitaba su población y además, por el bloqueo que sufría del resto de los países capitalistas, si tenía un problema con la cosecha, los otros países no le vendían productos, entonces automáticamente tenía un problema de hambruna, de falta de comida para su población. Entonces se buscaba colectivizar la agricultura para aumentar la productividad y para evitar el estoqueo de los campesinos y la especulación con los alimentos, buscando eliminar los grandes terratenientes y construir empresas agrícolas y cooperativas agrícolas planificadas por el Estado. Esta fue una operación muy compleja, con muchos conflictos, con situaciones hasta de guerra interna, y en ese sentido la agricultura soviética siempre fue un problema estructural de la economía de la URSS. El funcionamiento de la planificación fue caracterizada como un periodo de transición en el que predominó una agricultura poco organizada, basada en una propiedad rural tradicional, y una industria y un comercio en los que todavía jugaba un papel relevante el capital privado, que por lo tanto ponía trabas a la planificación por parte del Estado socialista. A partir de eso se empezó a discutir la necesidad de poner en marcha lo que se llamaron planes quinquenales, planes de 5 años, que pudieran planificar de manera más sustentable y más científica la organización de un nuevo tipo de sociedad. Esos planes quinquenales, de hecho, fueron muy exitosos en términos económicos. Es mucho más discutible si también fueron o no exitosos en términos sociales y sobre todo en términos políticos, ¿no? En términos de lo que se suponía que era el intento formal, que era construir una nueva sociedad. Lo que va pasando con los planes quinquenales es que esa intención, que era la original de la Revolución Rusa, de construir una nueva sociedad basada en valores morales
absolutamente opuestos a los capitalistas, basada en la búsqueda de la igualdad y no del egoísmo, basada en la búsqueda de la solidaridad y no de la acumulación individual, basada en la búsqueda de vivir, de trabajar para vivir y no de vivir para trabajar, ¿no? Eso que era la base de toda la orientación socialista se fue abandonando y fue quedando casi como que el único objetivo de la revolución socialista era producir más y de manera más eficiente. Entonces, en producir más y de manera más eficiente, los planes quinquenales fueron tremendamente exitosos. En lo político fueron bastante, podríamos decir, cercanos a un fracaso y quizás empezaron a crear los elementos que llevaron a la posterior caída de la Unión Soviética como proyecto político, social e ideológico. Pero fueron tan exitosos en lo económico que el modelo de la planificación quinquenal fue imitada por casi todos los países capitalistas, incluidos países totalmente anticomunistas, como la España franquista o como la Argentina peronista. Perón, de hecho, también hablaba de planes quinquenales, hasta los copiaba en eso, utilizaba hasta la misma palabra, la misma formulación y el mismo, y trataba de imitar, nunca fue tan exitoso en Argentina, pero trataba de imitar también el modelo de planificación de la Unión Soviética. Las medidas entonces llevadas a efecto en la etapa presocialista y de reconstrucción van a permitir avanzar con esa planificación quinquenal que se inicia en 1928 y que tiene una duración de 31 años con un total de 6 planes. El último solo tuvo una duración de 3 años y luego se hizo un plan septenal de 7 años y hubo una interrupción en los años 43, 44 y 45 por la incorporación de la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial. El primer plan quinquenal abarca el periodo 28-32, buscaba crear y ampliar la industria pesada y el colectivismo de la agricultura. El segundo plan, del 33 al 37, establece como objetivo la reconstrucción y el desarrollo de la economía nacional. En ese periodo además aparece la nueva constitución de la Unión Soviética y es también, junto al primer plan quinquenal, los periodos en los que se termina de reforzar la lógica stalinista y la persecución a toda la vieja guardia bolchevique, donde empieza a volverse atrás, lamentablemente, con las transformaciones sociales más importantes que había generado la Revolución Rusa a favor de los trabajadores, y donde la Unión Soviética empieza a generar ese cambio donde lo único que parece importante es la economía por sobre las personas, con una lógica muy parecida a la del capitalismo y con una lógica también donde la Unión Soviética se empieza a consolidar como una potencia económica rival de Estados Unidos, con algunos elementos ideológicos en pugna con Estados Unidos, pero con muchos elementos de las lógicas políticas que ponían en marcha similares. El tercer plan quinquenal abarca los años previos a la entrada de la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial, que es 1938-1942. Tiene como principal objetivo alcanzar y sobrepasar desde el punto de vista económico. Fíjense cómo toda la lógica es económica de los planes quinquenales, ¿no? No hay casi aspectos políticos, ideológicos, sociales, como sí había en los primeros planes. Se buscaba alcanzar y hasta sobrepasar los niveles de los países más desarrollados de Europa y de América del Norte. Con el comienzo de la guerra se interrumpe la ejecución de este plan y recién en 1946 comienza el cuarto plan quinquenal que va del 46 al 50, porque hasta ahí, bueno, todo lo que se puso en marcha en los años de la guerra era un plan destinado a ganar la guerra, era un plan específicamente de guerra, de economía nuevamente de guerra. El plan de la posguerra, el del 46 al 50, buscó
reconstruir la economía nacional. La Unión Soviética tuvo muchísimas bajas humanas en la Segunda Guerra Mundial, fue el país que puso más bajas humanas en el intento y bueno, la victoria, el logro de derrotar al nazismo y al fascismo, y por lo tanto tuvo que desarrollar este proceso de reconstrucción en un marco donde el Estado soviético no disponía después de la guerra de suficientes medios para reconstruir y desarrollar la industria pesada y tampoco para incrementar la producción de artículos de consumo. Es una etapa donde la población sufre bastante, especialmente esa carencia de artículos de consumo masivos. El quinto plan quinquenal, que va de 51 a 55, incrementa la producción de manera muy relevante. En el último año se alcanza un nivel 4 veces superior al de 1940 y también se dobla la cifra de producción de artículos de consumo de antes de la Segunda Guerra Mundial. El sexto plan quinquenal y último solo dura 3 años porque en septiembre de 1957 el gobierno de la Unión Soviética va a decidir reformar los planes y ir hacia un plan septenal. Bueno, un poco porque justamente ya se empezaban a expresar, ya empezaban a aparecer problemas bastante serios en los modelos de planificación económica y en cómo se correlacionaba la planificación económica con las demandas políticas y sociales del pueblo de la Unión Soviética. Se buscaba asegurar el aumento de la producción agrícola y de los artículos de consumo. Los planes quinquenales tuvieron cosas muy buenas en términos de la planificación, pero también tuvieron una rigidez y una fuerte centralización que fueron en contra de la posibilidad de adaptarlos a las particularidades de cada región de la Unión Soviética, que es un territorio enorme, continental. En las primeras etapas, después de la Revolución de 1917, la planificación de la actividad económica se realizaba a través de un entramado burocrático bastante complejo, pero con el tiempo ese entramado burocrático, en vez de ir facilitándose y solucionándose, se fue haciendo, al contrario, cada vez más complejo. Y de hecho la elaboración de los planes quinquenales y todas las matrices elaboradas por el Gosplan de la Unión Soviética fueron creando una problemática con la conformación de consejos económicos regionales, de Gosplan en cada república, que realmente hacían una planificación muy engorrosa, un sistema muy rígido, muy centralizado por un lado y muy incapaz de readaptarse cuando era necesario readaptar. Entonces, ahí hubo un intento de reformar esto, de repensar esa fuerte centralización que a la vez se expresaba luego en lo particular con una lógica muy burocrática, y fue esa reforma de 1957 y el plan septenal que fue de 1959 a 1965. Era claro ya para ese momento que los ministerios que tomaban las decisiones no podían dirigir todos los detalles que implicaban la ejecución de los planes, y cada ministerio lo que hacía muchas veces era tratar de demostrar que ellos sí habían cumplido sin importarle si se realizaban o no los planes. Se empezaba a desarrollar una lógica de competencia, en el peor sentido, casi con la lógica capitalista, entre los distintos ministerios y entre los distintos cuadros políticos de cada ministerio, para tratar de demostrar que ellos sí habían cumplido sin importar si el resto del proceso, lo importante del proceso, se había logrado o no. La reforma de 57 entonces intenta solucionar eso, por ejemplo, reduciendo los ministerios federales, reduciendo los ministerios federales republicanos, dando mayor poder de decisión a los centros, a los consejos regionales de economía, también conocidos como Sovnarkoses,
tratándose en definitiva de eliminar un poco de la burocracia y descentralizar un poco el sistema, permitiendo que se adapte un poco más a las particularidades de cada territorio. Con esos cambios se va a elaborar el plan septenal, que va a ir de 1959 al 65, que era un plan que se basaba en planes anuales, comenzando su elaboración desde el nivel empresarial y después pasando a esos consejos regionales. Consiguió resultados favorables en algunos sectores industriales, pero siguió teniendo problemas en la actividad agrícola y en algunas ramas de la industria. La producción agrícola fue inferior a las previsiones, al igual que también algunas ramas de la industria pesada. A partir de ello se realizó una nueva reforma, la de 1962, donde también se intentó revisar lo que se llamaba como un espíritu localista, ¿no? De que los consejos regionales favorecían la actividad económica local y a veces no les importaba lo que pasaba en el sistema económico nacional, un exceso de burocracia, que era un problema muy importante del modelo de planificación, la falta de responsabilidad, ¿no? Porque los dirigentes de los consejos regionales descargaban todos los organismos centrales de Moscú, la falta de coordinación, porque cada consejo regional buscaba, digamos, hacer la suya, y la falta de especialización en la dirección de la economía, la falta de estudio en muchos casos. Bueno, ¿cómo se trataba de solucionar algunos de estos problemas? Reduciendo el número de los consejos regionales, volviendo a centralizar para tratar de quitar esa lógica localista y reorganizando dos organismos claves como era el Gosplan y el Gosenkomshev Soviet, perdón, que era el Consejo Federal Superior de la Economía Nacional. Luego el texto, bueno, trabaja una serie de reformas que intenta desarrollar también Lieberman, eso no es tan importante. Hay una nueva reforma, un nuevo intento de reforma en 1965, un proceso centralizador en los años posteriores, casi como una respuesta al problema de la descentralización, un nuevo intento luego de descentralización, donde lo que se mostraba básicamente, como verán ustedes, es una cosa muy, muy inestable. Y en 1966 el intento de volver al modelo que había sido mucho más exitoso que este intento de cambio de los planes quinquenales a partir de poner en marcha el octavo plan quinquenal desde 1966 a 1970. Con las reformas esas de 1965, entonces se intenta aumentar la renta nacional, se intenta aumentar la renta per cápita, se intenta reducir las diferencias entre el nivel de vida de la población rural y el de la población urbana, elevar el nivel técnico y cultural de la población, asegurar el uso racional del trabajo y generar una política regional de desarrollo de todas las repúblicas de la Unión Soviética y no solo de las repúblicas más cercanas a Europa como en parte le sucedía a la Unión Soviética. Se buscaba incrementar la renta industrial, aumentar la producción agrícola, les repito, un problema que siempre tuvo la Unión Soviética, y elevar la eficiencia de la producción mediante el progreso técnico, la mejor organización del trabajo y de la producción. Luego también se incluían, por primera vez en muchos años, algunos elementos políticos, como aumentar el progreso científico y técnico, mejorar la dirección de la economía del país a través de una planificación más adecuada y un estímulo mejor para los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, el autor un poco comienza a cerrar su mirada analizando los diversos cambios que se introducen en el sistema de planificación
y las causas que llevan a esa reforma, la más cercana al momento en el que él hace el artículo, que son la de 1965. Y entre otros factores, él marca que en los últimos años el ritmo de crecimiento del producto había disminuido, ¿no? Después de muchos años en que la Unión Soviética había crecido por encima de la media de los países capitalistas, en estos últimos años había crecido en la media de los países capitalistas o por debajo de algunos países capitalistas. Entonces empezaba, digamos, a entrar un poco en cuestión la idea esta tan planteada durante los años previos por la economía soviética de que la planificación socialista era superior a la planificación capitalista. Pero fíjense que también hay un problema muy evidente, que la lógica entonces por la cual propagandizaban su proyecto los soviéticos era que generaba mayor crecimiento económico. Parecía que lo único que importaba era el crecimiento económico y no los cambios sociales. El segundo punto que estaba haciendo entrar en crisis el proyecto era que se había conseguido un menor ritmo de crecimiento del Producto Nacional en Rusia, ¿no? Y eso iba generando una diferencia en el nivel de vida de las dos grandes potencias económicas mundiales, ¿no? De la Unión Soviética y Estados Unidos. Básicamente, se empezaba a notar que la población estadounidense lograba un acceso a algunos elementos de consumo masivo, por ejemplo, la televisión o los electrodomésticos, ya para esos años del 60, que la población de la Unión Soviética todavía no podía acceder. Y esto en el plano de una lucha donde la propaganda ideológica tenía una importancia central, empezaba a hacer un poco de mella en la población rusa, ¿no? Que veía que hacía muchos sacrificios por ese modelo supuestamente socialista, pero que esos sacrificios no se volcaban en términos concretos en una mejora de sus condiciones de vida. Otro factor que iba generando problemas es la relación de la Unión Soviética con el resto de los países que estaban dentro del marco del modelo socialista, que eran los países que estaban dentro de lo que se llamaba el Comecon. ¿Sí? Un poco la planificación rusa también incorporaba al resto de los países a su planificación, pero lo que se empezaba a ver era un gran problema en esa supuesta cooperación que tenía que haber entre la Unión Soviética y los otros países que estaban organizados en torno al Pacto de Varsovia o a economías de planificación centralizada socialista, donde en vez de haber una importante cooperación, habían por momentos lógicas de competencia entre los propios países socialistas y en algunos casos también lógicas de opresión o de dependencia entre la Unión Soviética y algunos de esos países socialistas como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria o Rumania, o también la misma Cuba. Varios países miembros del Comecon en 1963 y 64 comenzaban a revisar la orientación de su propia planificación interior y a discutir con la planificación que le imponía la Unión Soviética cuestiones que, en vez de facilitar la integración entre las economías socialistas, la empezaban a retrasar y hasta a poner en cuestión, ¿no? Otro factor más es la cuestión planteada sobre la eficacia de las técnicas económicas en Europa Occidental y en América. Sobre todo se empezaba a discutir a partir de que Francia incorporaba elementos de planificación y gestión que parecían muy exitosos, los elementos que se llamaron de la planificación indicativa, y donde por primera vez también empezaba entonces a ponerse en cuestión si los modelos de planificación soviéticos en términos matemáticos, estadísticos, eran o no los más adecuados. Martínez Cortiña resume que en definitiva para él la nueva orientación respondía a una medida económica para intentar mejorar el rendimiento de
del sistema, pero también a atender las exigencias sociales y económicas del pueblo ruso, de los consumidores, especialmente por la potencialidad de que ese pueblo ruso empezase a expresar su descontento con los logros económicos que estaban en boga. Entonces, básicamente, lo que muestra Martínez Cortiña en este texto, que Martínez Cortiña no era comunista, lo comento por cualquier cosa, justamente, es que empezaba ya desde esos años, desde los años 60, a evidenciarse una problemática muy seria en la relación entre el modelo de planificación de la economía socialista centralizada y las expectativas de cambio social y de cambio económico que tenía la población trabajadora de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, hasta acá la primera parte de la clase. En un rato hacemos la segunda parte centrada más bien en la economía planificada del país.